Y ahí viene tu pregunta. Entonces, ¿cómo se cura? Si no es por la vía del pensamiento y de la acción. Pues las heridas del alma se curan por la vía, no del pensamiento, sino de la contemplación, y no por la vía de la acción, sino de la pasión. Esto, yo sé que, bueno, sí, es una teoría, pero se puede verificar. O sea, es una práctica experiencial, ¿no? O sea, la contemplación no es simplemente una preparación para que luego, cuando seamos activos, seamos fecundos, sino que la contemplación es transformadora en sí misma. Y yo pongo un ejemplo. Esta noche, cuando vais a vuestra casa, vosotros os coloquéis delante del espejo de vuestro cuarto de baño y os miráis vuestro careto. Y estáis 5 minutos mirando vuestra cara. Y yo os puedo asegurar que vuestros sentimientos ante vuestra cara cambian. Se transforman y no hacéis nada más que contemplaros. Y si os quedáis 10 minutos de reloj, ponéis un timing y lo medís, 10 minutos, seguro que todos os ponéis a llorar. Haced la experiencia. Es decir, es que la contemplación, el parar, nos transforma. Y nosotros estamos continuamente moviéndonos, estamos en una sociedad frenética porque no queremos cambiar, porque nos da miedo. Pero no hay nada más transformador que la contemplación. Lo que pasa es que eso supone una cierta pasión. Cuando tú estás llorando no es tan fácil. Entonces, y ya termino. ¿Cómo se curan esas heridas? Así. Así. ¿No? Y la meditación lo que enseña es justamente a hacerlo, ¿no? Cuando yo os decía que yo aprendí en el hospital que lo importante era saber escuchar, ¿no? No os he dicho a la definición a la que yo he llegado de qué es escuchar, ¿no? Y os lo digo ahora, lo que tiene que ver con esto, ¿no? Escuchar no es otra cosa que recibir lo que se te dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente. Es decir, recibirlo en pureza, sin meter tu ego por medio. Si tú me dices, estoy triste, por ejemplo, y yo te respondo, pero no estés triste, porque tienes una familia, unos hijos que te quieren mucho y encima tienes un buen trabajo, estás discutiendo intelectualmente lo que te he dicho, que es un sentimiento. O si tú me dices, estoy triste, y yo pienso, pobre hombre o pobre mujer, está triste, lo estoy cargando emocionalmente. Es decir, estoy metiendo lo mío y no lo estoy recibiendo en pureza. ¿Me voy a entender lo que quiero decir? ¿No? Entonces, ¿qué es escuchar? Escuchar es no cargarlo con lo propio, lo que se te da. Y eso es justamente lo que se aprende en la meditación. En la meditación te vienen todo tipo de pensamientos y sentimientos y tú les dices no. No quieres cargarlo ni intelectual ni emocionalmente a la experiencia. Si lo quieres, está la experiencia desnuda. Y en la medida en que te vas entrenando en eso, cada vez recibes más la realidad como es, sin cargarla con lo tuyo. Con menos ego, ¿no? Con menos yo pequeño, por decirlo de alguna manera, y más yo profundo. Es que son muchas cosas, pero ese es el horizonte, ¿no? Y detrás de esta filosofía, de ese planteamiento, ¿qué es lo que está? Pues está la convicción profunda, a ver si lo puedo decir con claridad, que nadie ayuda a nadie, pero todos podemos ser ocasión para que el otro se ayude a sí mismo. Y cuando tú estás ayudando a alguien, le estás tutelando, le estás infantilizando, le estás haciendo dependiente de ti, ¿no? Y ayudar es promover, es que el otro se ayude a sí mismo. O sea, a nosotros no nos hace feliz que nos den un título universitario, nos hace feliz haber sacado nosotros con nuestro esfuerzo y nuestro estudio ese título. Pero lo hemos hecho nosotros. O sea, realmente la mejor ayuda es posibilitar que el otro se ayude a sí mismo, ser ocasión para que se ayude a sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Eso es tratar al otro como un adulto, como te gustaría que te trataran a ti, no como un niñito tonto. O sea, ¿por qué muchas de las predicaciones eclesiásticas no llegan al corazón de la gente? Porque la gente está harta que la traten como un niño. Somos adultos. O sea, no es un idiota que está ahí sentadito en el banco.
Entonces, cuando la gente se siente tratada con respeto, responde con respeto. Pero si se trata como un niño, se pone a juguetear hacia el tuto. Creo yo, ¿no? Para respetar los tiempos, había 3 palabras tomadas. Si os parece, estas 3 peticiones, formuláis vuestras preguntas por orden de intervención. Si y hacemos un retiro de iniciación en Zaragoza. Bueno, yo creo que por ahí es cierto. O sea, que yo creo que eso será lo siguiente. Pablo. A ver, yo me ha chirriado mucho cuando has dicho Pablo, que Carlos de Foucault dice un profundo pecador y tal. Me ha chirriado la palabra pecador porque yo no sé cómo lo entiendes, pero yo antes entendía pecador la persona que ofendía a Dios. Hoy día creo que la persona que no hace el bien o que se extravía es por ignorancia. Entonces, para mí, ¿qué has querido decir con eso? Me ha chirriado la palabra ahí, meter el pecado. Bueno, yo tenía una pregunta. Nosotros somos un grupo de maestros, entonces yo quería preguntarle si usted cree que sería necesario o positivo llevar la meditación a lo que son las aulas, o ya no el aula, sino a los centros docentes. Y si nos puede dar algún tipo de medidas para llevar a cabo la meditación, porque yo, por ejemplo, no tengo... Me parece bastante interesante, pero no sabría llevar a cabo la meditación con los alumnos. ¿Y Santiago? No, yo era porque pensaba que no había visto a Cristina, era para hablarle de mí. Ah, vale. Bueno, pues contigo. Yo quería preguntarle, como religioso, cuál es el papel de la religión o de las religiones o de los grupos religiosos desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de esa libertad del sentimiento individual de que ya somos parte de Dios, ¿no? Bueno, en los seminarios de los años 50 o 40, pues se hablaba del pecado, ¿no? Entonces se creaba un poco la conciencia de pecador, ¿no? en los seminaristas, ¿no? En los años que yo estudié en seminario de los años 80, se hablaba muy poco del pecado, pero se hablaba de la inmadurez, ¿no? Pero el resultado era el mismo. Es decir, que te sentías pues, inferior, o te sentías por debajo, te sentías mal, ¿no? O sea, porque son categorías psicológicas, pero éticas también, ¿no? O sea, es decir, el pecado es una palabra que hoy está demonizada, ¿no? O sea, que hoy en general no suena bien, ¿no? O sea, ¿por qué no suena bien? Pues no suena bien seguramente porque ha habido una época donde se ha abusado de esa palabra, ¿no? O sea, si se abusa la palabra, entonces estamos ya con una inflación que esto nos genera una alergia, ¿no? En cualquier caso, lo llamemos como lo llamemos, o sea, podemos recuperar esa palabra o no, o podemos buscar palabras que de alguna manera respondan más a nuestra sensibilidad y a nuestra manera de entender las cosas, pero lo cierto es que no todas las respuestas que damos a la realidad son iguales. Como siempre se suele decir, por ejemplo, no es lo mismo ser Teresa de Calcuta que ser Adolf Hitler, ¿no? Es decir, que la respuesta moral, ¿no?, que se hace a la realidad es muy distinta, ¿no? O sea, y eso tenemos que llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, y esta es una que a lo mejor no es la más afortunada, pero sí que lo ha sido en otro tiempo, ¿no? O sea, yo creo que hay en el acervo, es decir, el vocabulario cristiano, muchas palabras que han ido perdiendo su actualidad, ¿no? Pero a lo mejor bastaría poco para volver a hacer comprender su sentido, ¿no? Si tú, por ejemplo, esto lo decía ayer en un grupo de meditadores que nos contábamos los miércoles, ¿no? Y se quedará gente como muy sorprendida. Si tú, por ejemplo, en lugar de decir, no digo yo no propongo cambiarlo, pero simplemente digo esto para que se entienda lo que estamos diciendo. Si tú, en lugar de decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dices que es lo mismo, pero con otras palabras, en el nombre de la fuente, que es el Padre, del camino, que es el Hijo, y de la energía, de pronto la gente dice, joder, esto es universal, porque todos buscamos una fuente, todos necesitamos un camino y todos creemos en la energía. Pues es que eso es.
Es que eso es. Entonces, muchas veces, por no entrar en la profundidad de la palabra, llámese pecado, llámese padre, llámese espíritu, llámese como redención, llámese como se llame, nos perdemos el tesoro de vida que esconde esa palabra. Y cualquier reunión espiritual, cualquier reunión de personas que busquen la verdad y que busquen la autenticidad, es una reunión en el nombre de la fuente, en el nombre del camino y en el nombre de la energía. Joder, me sale decirlo así, ¿no? O sea, bien. A mi modo de ver, esta es la transmisión, y respondo a la segunda pregunta, fundamental en todos los tiempos y en este de un modo particular, y por tanto, por supuesto que en los colegios, en las escuelas, en los sindicatos, en las universidades, debería haber práctica de silencio. Mira, una experiencia que tenemos en los retiros, que es casi lo que me gusta más de todo, es que son 48 horas donde la gente que participa en grupos de 30 no habla. Estamos en silencio, ¿no? Pero al final hacemos una puesta en común de cómo se han vivido estos 48 horas, ¿no?, de experiencia y silencio. Y mucha gente dice: sois un grupo maravilloso, me caéis genial, ¿no? Tengo ganas de ser vuestro amigo, ¿no? O sea, entonces la pregunta es: ¿pero por qué te cae genial? ¿Por qué te parece que es un grupo maravilloso si realmente no los conoces? Si no se intercambiado con ellos ni una palabra. ¿Eso qué significa? Significa sencillamente que por encima de la empatía psicológica, que está fundada en la palabra, mayor afinidad o menor, sentimental, ideológica, emocional, y por encima de eso, de la afinidad psicológica, está la comunión espiritual. ¿Y qué es esto de la comunión espiritual? La comunión espiritual es lo que se genera cuando estamos en silencio. Porque por encima de que tú seas de derechas o de izquierdas, blanco o negro, creyente o no creyente, rico o pobre, todos compartimos un territorio que es el de la humanidad, que nos hermana. Y eso es lo que pone de relieve el silencio. Y por eso, si nuestros colegios, parlamentos, parroquias estuvieran acompañadas por esta disciplina del silencio, seguramente funcionaría mucho mejor, porque se generaría esa comunión básica, que posibilita todo lo demás, ¿no? Sí. Y ya tercera pregunta, que estoy intentando hilar. La religión no es otra cosa que la forma, o tendría que ser otra cosa, que la forma para llegar a este fondo silencioso de autenticidad. Dicho de otra manera, la religión es la copa y la espiritualidad el vino. A nosotros lo que nos interesa es el vino, evidentemente. La copa está para servirlo. Entonces, si la copa de la religión nos lo sirve, genial. Si no, habrá que cambiar de copa o buscar cómo la arreglamos para que lo sirva. Pero el vino se bebe en una copa, una u otra. Es decir, muchas escuelas de meditación que se presentan como presuntamente laicas son copas. Es decir, comportan palabra y gesto para presentar el fondo, forma, para presentar el fondo. Entonces, bueno, pues que cada uno coja la copa que le dé la gana, pero no nos perdamos el vino, que es lo interesante. Ahora, creo que he puesto el vino y ya está bien, ¿no? Sí, Pablo, un encuentro creo que es verdadero cuando es transformador, y yo creo que este encuentro ha sido transformador, así que muchas gracias por posibilitar. Muchas gracias.